Eh, este debate, en este debate voy a intervenir digamos, en el mayor tiempo. Lo haré yo, el senador Sanguino hará también una presentación, en este caso complementaria, y entonces le voy a pedir que pueda intervenir por cerca de 40 minutos, si a usted le parece. Doy un saludo muy cordial al señor viceministro del Interior. Tengo entendido que la señora ministra ha tenido que realizar en este momento otros asuntos que estaban previamente en su agenda. También el señor registrador se ha excusado, pero si entiendo bien está presente el señor director del censo electoral, a los demás representantes de organismos de control, en general a las colombianas y los colombianos que nos ven y nos están escuchando por las múltiples plataformas, y agradezco su seguimiento a la función de control político que hacemos desde el Congreso. Este debate va a estar acompañado de una presentación que ustedes ya ven en pantalla y tiene por objeto examinar hechos que atañen a la composición y a la falta de depuración del censo electoral que habrían afectado gravemente, como me propongo demostrar, el ejercicio de la democracia en nuestro país. Hemos citado al Ministerio del Interior, he invitado a la registraduría para que después de las denuncias que vamos a presentar, le informen al país cuáles acciones se han adoptado y sobre todo qué acciones se van a tomar a futuro para remediar las graves irregularidades que hemos venido detectando. Un primer asunto es en qué consiste el Censo Nacional Electoral, para quienes están siguiendo este debate. El censo electoral está definido en la ley como, cito la norma respectiva, el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio. Es decir, son las personas que están habilitadas y sus documentos de identidad habilitados para ejercer este derecho constitucional de participación política. Si bien el censo es un registro dinámico que debe ser renovado de forma permanente, es una realidad incuestionable que existe una serie de problemas estructurales que están en esta base de datos, los cuales se han venido acumulando año tras año y hoy ponen en duda la legitimidad y la transparencia de las elecciones que se realizan periódicamente en el país. Esta situación ha llevado a distintas instituciones, y quiero decirlo muy claramente, incluso a registradores nacionales, a concluir que la única solución viable para que ustedes vean la dimensión que tiene este problema es una especie de censo cero, es decir, reconstruir el censo electoral prácticamente en su totalidad. Hay 4 situaciones que hemos podido corroborar en la preparación de este debate y que expondré en forma cautelosa, pues los datos que daré sin duda son la versión más conservadora. Quiero decir que los datos que voy a entregar no son los más ambiciosos o los que tienen la mayor pretensión, sino más bien unas cifras conservadoras, repito, sobre los múltiples y muy profundos problemas de los que adolece el censo. Primer asunto al que voy a hacer referencia. El censo electoral de Colombia no guarda una relación lógica con la realidad poblacional del país. Actualmente podemos afirmar que el censo electoral de 2018 contaría, y quiero subrayar esto, por lo menos con 2,5 millones de cédulas que no deberían figurar en el mismo censo. Repito, hay 2,5 millones de cédulas que crearían, según lo que hemos estado investigando, una especie de inflación del Censo Nacional Electoral. Adicionalmente, según fuentes oficiales, porque esta información a la que hago referencia es solamente de fuentes oficiales, existen cerca de 8 millones de inconsistencias detectadas en las cédulas que hacen parte del censo electoral, sobre todo del año 2018.
Segundo problema, desde 2018, para no ir más atrás, los más importantes procesos electorales han sido afectados por estos problemas e inconsistencias protuberantes, como por ejemplo lo ha sido, para mencionar tan solo uno de estos procesos, la consulta anticorrupción del año 2018. Tercero, existe una reiterada omisión para enfrentar estos graves problemas del censo electoral y como producto de las inconsistencias a las cuales hago mención, se ha presentado un cuantioso detrimento patrimonial al Estado colombiano. Y cuarto y último, esta inflación de los datos electorales es un factor que propicia otros problemas estructurales del sistema, como el fraude y la transhumancia electorales, o que se conjuga con problemas de corrupción al interior de la propia registraduría, problema al que haré una breve referencia al final, pues atañe directamente a la actual discusión sobre la reforma al Código Electoral. Es decir, este debate está pensado, como ustedes saben, en las comisiones primeras de Senado y Cámara ha comenzado su trámite la reforma del Código Electoral y consideramos eh, en, esa, eh, en esa medida que es el momento oportuno para dar este debate que voy a plantear a continuación en todos sus detalles. Primer problema, las inconsistencias e inflación del censo electoral. Señor registrador o señor delegado del registrador, la pregunta en este punto no es si hay un desfase significativo en el censo electoral, sino de cuántos millones de cédulas puede llegar a ser ese desfase. Para la preparación de este debate, como lo decía, hemos tomado diversos datos que provienen de fuentes oficiales y menciono las fuentes. Respuestas que nos ha dado la Registraduría a Derechos de Petición, auditorías que ha elaborado la Contraloría General de la República y un documento que consideramos medular que proviene de la propia Registraduría y que al cual hemos podido tener acceso. Desde hace varios años, los organismos de control, particularmente la Contraloría, a través de sus auditorías, vienen advirtiendo serias irregularidades en los procesos electorales y particularmente en la composición y depuración del censo electoral. Todo indica que no se han tomado las medidas necesarias para atender las reiteradas advertencias que ha hecho la Contraloría. Las auditorías se han hecho por parte de esta entidad al censo electoral en los últimos 5 años y demuestran deficiencias en la depuración, seguimiento y el control a este registro electoral. Esos problemas se relacionan con que en Colombia, y aquí viene el primer problema, se presentan como habilitadas para votar 5 categorías de personas que no deberían estar figurando en este registro. Primera categoría, miembros activos de las fuerzas militares y de policía. Segundo, personas que ya han fallecido. Tercero, menores de edad. Cuarto, personas que no renovaron su cédula. Quinto, personas que no figuran en el Archivo Nacional de Identificación, ANI, que es la fuente de la que emanan las cédulas habilitadas para votar. La Contraloría ha entregado numerosos informes de auditoría sobre el censo electoral, cuyos resultados han sido calificados como adversos. Según uno de esos informes, con relación a las vigencias 2015 y 2016, por ejemplo, se evidenciaron, y cito el informe respectivo de la Contraloría, comillas, significativas inconsistencias que afectan la información registrada en la base definitiva del censo electoral para el desarrollo de los comicios, de los mecanismos de la participación ciudadana, Entre tales comicios afectados se habrían contado las elecciones locales de 2015 y el plebiscito realizado en 2016, como dice el informe que he citado. ¿En qué consisten entonces las principales inconsistencias del censo electoral? Y comienzo aquí
a registrar los 7 grandes hallazgos que hemos podido localizar con relación a este asunto. Presento el primero de ellos, que está evidenciado en la imagen que ustedes tienen en pantalla. Primero, en febrero de 2019 se denunció la existencia de más de 8 millones de inconsistencias en el censo electoral. El ex registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, como ustedes pueden ver, aquí está su firma en la imagen que estoy presentando, y el anterior director del censo electoral, el señor Carlos Alberto Sánchez Piedrahíta, también está firmada la carta por él, presentaron el 5 de febrero de 2019 una comunicación al anterior registrador y 2 directivos de la registraduría en la que informaban de más de 8 millones, óigase bien, más de 8 millones de inconsistencias del censo electoral. Subrayo la cifra, 8 millones de inconsistencias. Como ustedes verán, la carta está fechada 5 de febrero de 2019, está dirigida al doctor Luis Fernando Criales Gutiérrez, quien en ese entonces era registrador delegado para el registro civil y la identificación, y también al doctor Nicolás Farfán Namen, director nacional de identificación de la registraduría. Como ustedes verán en el texto, y voy a hacer referencia detallada, se denuncian distintas inconsistencias y cito la parte respectiva de la carta. Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, la dirección del censo electoral de la registraduría realizó un análisis comparando la base de datos del censo electoral con corte al 14 de enero de 2019, la cual contenía 36.805.189 registros contra la base de datos del Archivo Nacional de Identificación, ANI, con corte 24 de febrero de 2019, la cual contenía 46.767.147 registros. La información analizada arrojó los siguientes resultados. Y simplemente menciono el tercero para después hablar de los demás. Uno de los hallazgos que hicieron los autores de la carta es que 7.322.104 cédulas de ciudadanía no tienen información en el campo de fecha de nacimiento en el Archivo Nacional de Identificación. Este es un hallazgo gravísimo. Quiere decir que hay 7, o en ese momento había 7, más de 7 millones de cédulas que en el archivo de identificación no tenían la fecha de nacimiento, lo cual obviamente da un margen para que se cuelen o se filtren o se infiltren, perdón, distintos números de cédula o cédulas que no deberían estar habilitadas para votar en los distintos comicios. En la carta mencionada al director nacional de identificación se le pide que adelante numerosas acciones para corregir estos hallazgos y al parecer no se tomaron las previsiones necesarias. Paso al segundo hallazgo fundamental. Segundo, la comparación con el Censo Nacional de la Población elaborado por el DANE y el Censo Nacional Electoral. Pido la siguiente imagen, por favor, y aquí me van a tener que disculpar, pero tengo que hacer referencia a distintas cifras. Perdón un momento, 2 segundos. Sonido para el senador Cepeda, por favor. Gracias, me disculpa. Entonces estaba diciendo que hay una diferencia entre el censo electoral y el censo real. ¿Cuál es el censo electoral según la registraduría, como lo acabamos de ver en la carta que acabo de leer? El censo para 2018 era más o menos, porque como lo digo, el censo electoral es algo variable, 36.421.026 o 26 personas. O mejor, 36.421.026
421,000 cédulas registradas en el censo. El censo poblacional del DANE, en cambio, arrojaba los siguientes datos que ya presentan pues una inquietante diferencia con el censo electoral. El DANE dijo que para esa misma fecha 34.892.231 personas eran consideradas mayores de edad, es decir, personas que podrían ejercer el voto. Y además la registraduría constató en ese mismo año que 827.635 personas eran connacionales en el exterior o residentes en el exterior. Es decir, lo que nos da el censo del DANE y las personas que residen en el exterior son 35.700.000 personas. O sea que entre el dato del del censo electoral y el dato del DANE hay una diferencia de 701.160 cédulas. Aquí ya hay un primer desfase que es importante que se tome en cuenta. Pero además, como podemos ver, esta cifra de 36 millones incluye incluye también las siguientes cifras que habría que descontar, y eso es importante tenerlo en cuenta. Los condenados que están en las cárceles y que, como ustedes saben, no pueden ejercer el derecho al voto, e igualmente los miembros activos de las fuerzas militares y de policía, lo que nos da un total, como ustedes ven aquí, de 788.236 personas. Además, la registraduría, esto no lo informó mediante derecho de petición, descontó o debería haber descontado 313,000 cédulas por irregularidades como doble cedulación, intento de suplantación, entre otras. Pero además, y aquí hay un tercer hallazgo, cédulas no renovadas. En la carta que acabo de mencionar del 5 de febrero de 2019, se advertía que había 763,000, y aquí hay otro dato que hay que descontar, 763,545 cédulas en el censo electoral que no se habían renovado y por tanto no estaban habilitadas para votar. Como ustedes saben, al tenor del artículo 47 de la ley 1475, no pueden votar las personas que no hayan renovado su cédula antigua. Es decir, que en 2018 estaban realmente habilitadas si descontamos otras personas más a las cuales voy a hacer referencia, como por ejemplo 6.166 personas o cédulas que no se encuentran registradas en el Archivo Nacional de Identificación y 105,000 personas o más de 105,000 personas que tienen cédulas de personas mayores de 100 años. El censo real era de 33.743.169 cédulas. Es decir, que por lo menos, y esta es una pregunta fundamental a los funcionarios presentes, había una diferencia en el año 2018 de 2 millones o más de 2.600.000 cédulas que figuraban en el Censo Nacional Electoral y que no debían ser consideradas por distintos factores. Cuarto hallazgo al que hago referencia, cédulas que estaban en el censo y no en el Archivo Nacional de Identificación, ANI, y cédulas que no están vigentes en el archivo y aparecen en el censo, que son los primeros dos puntos de la carta. Si podemos pasar a la siguiente imagen, en el que están mencionados también, esta es la carta del 5 de febrero, en la que se advierte que, por ejemplo, menciona el punto número 1, del total de cédulas de ciudadanía que se encuentran en el censo electoral, 6.100 o más de 6.100 no figuran en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación. Esto es algo absolutamente
inaudito, porque se supone que es del archivo de donde emanan o de donde provienen las cédulas activas o que están habilitadas para votar. Y el segundo punto dice lo siguiente: en el censo electoral existen 38.256 cédulas de ciudadanía que no están vigentes, o sea que también debieron haber sido descontadas oportunamente. Quinto hallazgo: en Colombia están habilitadas para votar, como se ha denunciado en múltiples oportunidades, cédulas de personas fallecidas y que están habilitadas. Atención a la imagen que aparece en este momento en pantalla que voy a explicar. A lo dicho anteriormente, se agrega el problema de las cédulas de personas fallecidas que continúan habilitadas. Existen cédulas de personas fallecidas aptas para votar en el censo electoral y que, validando la información con los formularios electorales, se detectó que ejercieron el derecho al voto después de muertos. Es decir, que se están utilizando números de personas fallecidas para ejercer el derecho al voto. Comprobamos que las mismas cédulas de personas fallecidas habilitadas para votar hace más de 5 años siguen hoy vigentes en el censo electoral. Es decir, hicimos un ejercicio con mi unidad legislativa que nos permitió demostrar que hay noticia de personas o de cédulas que debieron haber sido descartadas del censo electoral y que 5 años después siguen apareciendo como personas que votan en las elecciones. Y voy a explicar esta tabla que ustedes tienen en pantalla. En el año 2015, y esto es de un informe de la Contraloría hizo una muestra aleatoria de cédulas en norte de Santander y encontró 15 cédulas de personas fallecidas. Es decir, en una muestra aleatoria, como ustedes ven aquí en amarillo, aparecen 15 números de 15 personas, números de cédula de 15 personas fallecidas en el 2015. Pues bien, nos tomamos el trabajo de consultar hace unos días en la página de la registraduría y 6 de las cédulas que están en el informe de la Contraloría aparecen como vigentes para votar luego de las observaciones recibidas hace 5 años. Y esto es una pequeña muestra. Así que si se hace un trabajo detallado y riguroso, se podría encontrar que hay miles, cientos de miles de cédulas que están en esta circunstancia como la que acabo de mencionar. Pero además, otro hecho al cual hice ya alusión, en el numeral séptimo de la carta del 5 de febrero, que es un documento, repito, oficial, interno, en el que se decían ya de una manera clara estos problemas, se identificó la existencia de 117.941 cédulas de personas que se reportan mayores de 100 años. Nosotros verificamos, según el DANE, en el país cuántas personas hay vivas de más de 100 años y encontramos que según el DANE hay 12.226 personas mayores de 100 años que viven hoy. Es decir, según eso, hay 105.715 cédulas que son registros de personas que ya fallecieron y que nunca se las ha excluido del censo electoral. Sexto problema o sexto hallazgo que menciono: cédulas de personal activo de la fuerza pública que aparecen en el censo electoral, o sea que estarían habilitadas y que aparecen además votando, cosa que es todavía más grave. Existe personal activo de la fuerza pública incluido en el censo electoral y que efectivamente vota en una clara violación de la Constitución y la ley. Según la Contraloría, este es otro informe que ustedes tienen en pantalla en una de las tablas que aparecen. Después podemos, para quienes lo quieran, dar los detalles de cada uno de estos informes que estamos citando. Según este informe, la Contraloría dice que en las elecciones locales del año 2019 se estableció que en una muestra que tomó la Contraloría
de 4.956 cédulas de militares que figuraban como activos y que formaron parte del Censo Nacional Electoral ese año, 2.113 registros de esos 4.000 o más de 4.000 ejercieron el derecho al voto en los comicios electorales, es decir, el 42% del total de militares habilitados legalmente para votar en esa muestra que practicó la Contraloría terminaron efectivamente votando. Ese es un dato supremamente inquietante. Y la propia Contraloría dice en ese informe que este es un universo pequeño porque además de que no se tienen los datos completos, sobre todo el personal de la fuerza pública, no se hizo el ejercicio con relación a la Policía Nacional. Este es un caso, pero hay otros en los informes, debemos decirlo, este no es una afirmación temeraria, hemos encontrado otros informes de la Contraloría con universos mayores de miembros de la fuerza pública votando y apareciendo como personas que están habilitadas para sufragar en los comicios. Por último, séptimo hallazgo del primer problema que he señalado, que es el de la inflación y de las inconsistencias del censo. Los municipios con más votantes que habitantes. A todo lo que hemos dicho se suma la situación de 201 municipios del país, 201 municipios del país, que según lo que hemos podido evidenciar en comparaciones entre el censo electoral y el censo poblacional, aparecen con más votantes que habitantes. Es decir, que aquí hay un fenómeno clarísimo de transhumancia y de otros fenómenos electorales que vale la pena tener en cuenta. En Envigado, Antioquia, por ejemplo, la diferencia es de 28.605 personas. En Puerto Santander, norte de Santander, 6.485. En la Virginia Risaralda, 5.870. Y también, por ejemplo, simplemente para tomar algunos de esos ejemplos, en Jumbo Valle tenemos que hay más de 4.000 personas, 4.500 personas que aparecen de más en el censo electoral con relación al censo poblacional. Como ustedes podrán entender, este es un claro indicio de transhumancia e incluso de otras irregularidades, como por ejemplo otorgar nacionalidades de manera fraudulenta para que participen miembros, perdón, o la participación de miembros de la fuerza pública, como ya lo hemos dicho, o personas fallecidas. Todo eso ocurre, como se evidencia, en municipios que son aledaños a capitales o ciudades capitales del país, lo que muestra que hay una absoluta inacción con relación al control de lo que debe ser el censo electoral en muchos municipios del país. Este es el primer gran tema que presento y que, repito, tiene que ver con 7 grandes inconsistencias que podrían ir desde 2.500.000 hasta un número mucho más amplio de cédulas que pueden estar registradas en el censo electoral sin tener por qué estar. Ahora bien, segundo gran problema, producto de esas inconsistencias que hemos podido definir claramente, pues afirmamos que estas cuantiosas inconsistencias han deformado los resultados de varios procesos electorales, entre ellos, y aquí viene la siguiente imagen, la consulta anticorrupción del año 2018. Y vamos a explicar por qué. Como vemos, las consecuencias de esas inconsistencias del censo son varias y pueden terminar distorsionando el resultado veraz en las urnas e impactar la definición del umbral exigido para validar resultados de mecanismos de participación popular y ciudadana directa. Podríamos hacer este tipo de constataciones con otros procesos electorales desde 2018, pero en este debate me voy a limitar exclusivamente a constatar
lo ocurrido con la consulta popular contra la corrupción que se llevó a cabo, como ustedes recordarán, el 26 de agosto del año 2018. Y ustedes tienen ahí la imagen que muestra un asunto supremamente grave. ¿Y en qué consiste? La consulta anticorrupción no contó, según lo que nosotros hemos podido establecer, con un censo electoral debidamente depurado y según la información que hemos recogido, el verdadero umbral de esta consulta fue superado con creces por la votación. Y aquí ustedes tienen en una primera parte a mano izquierda de ustedes en la imagen que está en pantalla los datos oficiales de la registraduría. El censo electoral para la consulta anticorrupción era de 36.421.026 personas habilitadas para votar. Esto es extraído de las fuentes oficiales de la registraduría, perdón. El umbral de participación según esa cifra era de 12.140.342 personas. Pues bien, según lo que nosotros hemos constatado y lo que señalé al comienzo de este debate, si el censo real era de 33.743.169 personas, el umbral real debía ser entonces mucho menor, de 11.247.723. Como ustedes recordarán, la consulta anticorrupción obtuvo 11.674.951 votos de los ciudadanos. Es decir, según lo que nos muestra esta realidad que, repito, se sustenta en fuentes oficiales, la consulta habría superado el umbral por más de 427.000 votos. Por supuesto, un hecho tan grave, nosotros vamos a dilucidarlo ante las autoridades competentes y, si es necesario, utilizando las vías judiciales necesarias para demostrar que la consulta anticorrupción se ganó por parte de la ciudadanía y hoy debía haberse convertido en un mandato vinculante que hubiera podido evitar que las leyes que se pactaron con el actual gobierno en materia anticorrupción se hubieran hundido en el Congreso de la República, como ha ocurrido lamentablemente con la gran mayoría de ellas. Tercer gran problema al que hago relación en este debate. Esta omisión frente a graves hechos que tienen que ver con el censo electoral, por supuesto que genera un detrimento patrimonial en las arcas estatales. Esto que hemos denunciado tal vez es nuevo para la ciudadanía, pero es un hecho sobrediagnosticado por los organismos de control y conocido a profundidad por la Registraduría, el Ministerio del Interior y otras entidades del Estado. Las autoridades competentes han dicho han sido conscientes de el significativo daño que causan estas irregularidades a los procesos de participación democrático. Pese a ello, no han adoptado las medidas adecuadas y eficaces para controlar, depurar, remediar estos hechos que tienen como resultado, como lo decíamos, otra serie de problemas estructurales como la transhumancia y la suplantación de cédulas y de identidades en los procesos electorales. Debido al mayor número de votantes entonces que reporta el censo electoral, la Registraduría Nacional ha tenido que costear, por supuesto, más mesas electorales, ha tenido que expedir más tarjetones y ha tenido que expedir más certificados electorales, para solamente mencionar algunos rubros en los cuales han tenido que invertirse mayores recursos de los que debiera. Y aquí de nuevo la Contraloría, que ha hecho durante años este trabajo, y debo reconocerle a la Contraloría el trabajo fundamental de acopio de información,
pues muestra en distintos informes lo que ha podido ser o acarrear este deterioro fiscal. Aquí tenemos un informe en el cual aparece una tabla en la cual se señala que en un muestreo también aleatorio se puede decir que habría en principio 300 o más de 314 millones de pérdidas con relación a lo que ha tenido que costearse, pero repito, ese es un muestreo, no tiene que ver con la cifra general, como también aparece en otras investigaciones que ha hecho la Contraloría, que muestra lo que podría significar la participación de miembros activos de la fuerza pública en materia de deterioro patrimonial con relación a participación en procesos electorales. Desde el año 2016 y después en muchos otros momentos, como el año 2019, se han venido advirtiendo estos asuntos y, repito, no se han tomado los correctivos que afectan la participación ciudadana, la democracia y, repito, el patrimonio de los colombianos. Cuarto y último problema, la relación de estos asuntos e inconsistencias estructurales con la arquitectura electoral del país. Esta situación de distorsión del censo electoral tiene múltiples y graves consecuencias estructurales, puesto que genera muchos otros problemas. Y aquí me refiero directamente a temas de transhumancia, de fraude, de suplantación de identidades. Pero a eso contribuye también el hecho de que se han enquistado en la registraduría verdaderas redes de corrupción electoral, como se ha denunciado ya en los medios de comunicación. Según investigaciones de las autoridades, funcionarios de la registraduría estarían participando en redes que permiten precisamente que todos estos fenómenos se den sin que haya correctivos. Y simplemente voy a traer aquí un par de ejemplos de los muchos que se podrían traer y que yo espero ilustre si es que regresa a la plataforma, porque parece que ha tenido problemas de conexión mi colega Antonio Sanguino, quien iba a profundizar en este tema. Pero cito aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el 15 de mayo de 2017 fue capturado el registrador especial de Riohacha, el señor Ilfred Carrillo Pérez, por delitos cometidos en el municipio de Ciénaga en el año 2013, cuando fue designado como registrador especial para esa población. Fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y tráfico de inmigrantes al expedir irregularmente cerca de 700 registros civiles de nacimiento. Menos de un año después de su captura, estaba el señor Carrillo Pérez nuevamente en la registraduría de Riohacha, hasta que en junio de 2019 fue trasladado sorpresivamente a la registraduría de Soacha, donde duró algunos meses. Posteriormente, retornó a su cargo como registrador especial de Riohacha, posición que sigue ostentando actualmente. O también, otro caso, el 25 de octubre pasado, varios medios de comunicación informaron que la registraduría de Soledad Atlántico estaba otorgando documentos de identidad a colombianos y ciudadanos venezolanos en forma irregular. 36 funcionarios de la registraduría habían sido denunciados penalmente por participar en fraude de tipo electoral. Entonces concluyo el debate con tres asuntos que son fundamentales. Por supuesto, con la mayor preocupación, podemos decir que no existe fiabilidad sobre la composición, depuración y control del censo electoral, el cual puede ser considerado la llave maestra de acceso al poder público en cualquier democracia. Por tanto, es evidente que la alteración de la composición, la distorsión e inflación del censo es un gravísimo atentado contra los derechos y las libertades políticas y civiles de la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, hay tres preguntas que aquí son fundamentales. Primero, pregunto al Ministerio y a la Registraduría,
¿En cuántos millones de cédulas se puede decir que hay un desfase en el censo nacional electoral y por lo tanto que está distorsionado e inflado? Segundo, ¿no es acaso el momento de proceder a hacer un censo cero para que las elecciones del año 2022 transcurran de una manera transparente después de lo que aquí he ilustrado? Y por último, tercera pregunta, ¿cómo se puede avanzar, pregunto, en la reforma del Código Electoral sin que este asunto sobre el que se fundamenta todo el sistema se resuelva de una manera clara? Pues esto es imposible. Entonces, mis tres conclusiones son, primero, que se tiene que establecer de una manera nítida ante la opinión pública y ante el país cuál es el desfase o la distorsión que hay del Censo Nacional Electoral, que puede ser, repito, de millones de cédulas. En segundo lugar, que tiene que producirse un cambio, una transformación radical para que el Censo Nacional Electoral se depure, se controle y sea transparente en tiempo real. Y tercero, que no es posible seguir adelantando un debate sobre el censo, perdón, sobre el código electoral si no se tiene claro cuál es este problema y hasta dónde llega y cuáles son sus connotaciones. Nosotros vamos, como lo dije, y con esto cierro el debate, por lo menos en mi intervención, señalando que vamos a emprender acciones. En primer lugar, le anuncio a la registraduría que vamos a presentar un conjunto de derechos de petición que pedimos sean resueltos con relación a varios certámenes electorales. En segundo lugar, eh, quiero señalar que le vamos a pedir a la misma registraduría que haya una medida cautelar que proteja el censo electoral y todos sus componentes entre el 2015 y el 2019. Esto quiere decir que se protejan los formularios E11, que ustedes saben eh, son los registros general de los votantes, e igualmente los formularios E14, y que también se protejan las bases de datos del CISBEN, de ADRES, de ANSPE, con los cortes respectivos a la época que he mencionado. Nosotros vamos a adelantar una acción particular para, como lo decía, determinar si la consulta ciudadana que se llevó a cabo en el año 2018 fue ganada por los ciudadanos y que entonces, después de haber ejercido su derecho a la participación y a la voluntad popular, fue burlada esa decisión a través de una distorsión matemática en el Censo Nacional Electoral. Muchas gracias, señor presidente, y a los funcionarios y a la ciudadanía que ha acompañado este debate.